¿Alguna vez te has sentido insignificante, como si tu nombre fuera una gota en un océano de rostros olvidados? ¿Has creído que tu historia es demasiado común para marcar una diferencia en este vasto mundo? Entonces, cada palabra que está a punto de resonar en tu corazón ha sido divinamente ordenada para ti, porque el libro de Primera Crónicas, frecuentemente pasado por alto como un mero registro genealógico, es en realidad el testimonio más conmovedor de que el Dios del universo lleva tatuado tu nombre en las palmas de sus manos. Desde el aliento de vida en Adán hasta el corazón pastoral de David, cada generación meticulosamente inscrita, cada tribu detalladamente documentada, cada rostro honorablemente mencionado, fue registrado con una intención cósmica: demostrar más allá de toda duda que tu existencia no es un accidente, sino un capítulo esencial en la gran narrativa de la redención. Aquí, en estos rollos antiguos, descubrirás que el pasado de un pueblo no es solo historia arcaica, sino un mapa luminoso que ilumina el camino hacia tu propio destino divino. Serás testigo de reyes que ascendieron en triunfo y de hombres que se desplomaron en la miseria de sus errores. Sentirás, en lo más profundo de tu ser, el agudo dolor del fracaso, pero también serás inundado por la esperanza torrencial de una restauración que todo lo renueva. Y sobre todas las cosas, llegarás a comprender con una certeza inquebrantable que cuando el Autor Supremo escribe una historia, incluso los párrafos más oscuros, las páginas más manchadas de lágrimas, encuentran su consumación en una redención gloriosa. Así que si hoy tu alma clama creyendo que tu nombre carece de valor, si tu espíritu se encoge pensando que tu vida es demasiado ordinaria para ser un instrumento en las manos del Creador, prepárate para una revelación que transformará tu perspectiva. Acompáñame a explorar cómo el Maestro Divino transforma frías genealogías en destinos eternos y corazones destrozados por la culpa en tronos desde donde fluyen ríos de promesa imparable. Bienvenido a la epopeya completa del libro de Primera Crónicas Anón, saga que comienza con la simple mención de nombres, pero que culmina en un crescendo de esperanza que resuena a través de los siglos. Juan, el eco eterno de un nombre, el primer susurro del propósito divino. Al abrir las páginas inaugurales de Primera Crónicas, el lector moderno puede sentirse desconcertado. No hay relatos dramáticos de creación, ni batallas épicas, ni milagros espectaculares. En su lugar, nos encontramos con un vasto océano de nombres, una sucesión aparentemente interminable de genealogías que ocupan capítulos enteros. Podría tentarnos la idea de saltar estas páginas, de considerarlas un tedioso preámbulo, pero hacerlo sería perder la primera y más profunda revelación del libro. Para el Dios eterno, la identidad personal es sagrada. Cada nombre en esta lista era un universo de experiencias, emociones, relaciones y un destino. Comienza con Adán, el progenitor de la humanidad, cuya misma nombradía significa de la tierra, recordándonos nuestro origen humilde, y traza una línea ininterrumpida a través de Set, Enos, Cainán, Mahaleo, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Esta no es una fría lista administrativa, es el registro de un aliento divino transmitido de generación en generación. Luego, el foco se amplía a los hijos de Noé en Shen, Cam y Jafeten, de sus vástagos. El texto enumera meticulosamente naciones y pueblos, estableciendo una verdad fundamental: ningún grupo humano, por remoto que sea, existe fuera del conocimiento y la soberanía de Dios. La genealogía se vuelve entonces un río que converge en Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. De Abraham desciende Isaac, el hijo de la promesa, de Isaac Jacob, cuyo nombre fue transformado a Israel, y de Jacob, las 12 columnas que sostendrían la nación. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, cada uno, con sus virtudes y flaquezas, fue inscrito, pero el registro no se detiene en el pasado. Es una flecha que apunta al futuro, con una precisión que solo la inspiración divina puede explicar. La lista avanza, generación tras generación, hasta aterrizar en un nombre en David. Este detalle minucioso nos grita una verdad silenciosa: Dios está en los detalles. Tu vida, con todos sus días aparentemente monótonos, está siendo contada. Tu nombre, aunque no aparezca en ningún libro antiguo, está grabado en un rollo celestial. Antes de que la narrativa hable de reinos, conquistas o templos, establece el principio fundacional del reino de Dios. Él no gobierna masas anónimas. Él pastorea ovejas a las que llama por su nombre. 3. En Judá, el linaje sagrado donde la promesa
echa raíces entre el tapiz de las 12 tribus. Un hilo brilla con una luz distintiva y profética. El hilo de Judá no era la más numerosa, ni necesariamente la más poderosa en sus inicios, pero llevaba dentro de sí el código genético de la realeza eterna. La historia de Judá, el hijo de Jacob, es en sí misma un microcosmos de transformación redentora. De ser el hermano que propuso vender a José por plata, pasó a ser el hombre que, ante el gobernador de Egipto, sin saber que era José, ofreció su propia vida como garantía por su hermano Benjamín. Este viaje desde la auto-preservation hasta el sacrificio personal prefiguraba el corazón del futuro redentor que saldría de su linaje. En su lecho de muerte, Jacob, iluminado por el Espíritu, profetizó sobre Judá con palabras que resonarían a través de los milenios. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 4, 9 y 10. Este cetro simbolizaba la autoridad real, y la profecía declaraba que permanecería en la tribu de Judá hasta la llegada del Pacífico, el Mesías. Primera Crónicas dedica una atención meticulosa a trazar cada eslabón en la cadena genealógica de Judá, desde su fundador hasta Davidán. No es un ejercicio de arqueología familiar, es la documentación rigurosa de la fidelidad de Dios en cada nombre. Pérez, Esrón, Ram, Aminadab, Naasón, Salmón, Buz, Obed, Isaí es un testigo silencioso de que Dios cumple sus promesas a través del tiempo, a menudo en formas silenciosas y ocultas. Esta línea, que alcanza su clímax terrenal en el rey David, nunca tuvo su fin último. En él apuntaba más allá, hacia el Hijo de David, Jesucristo, proclamado como el león de la tribu de Judá. Así, la tribu de Judá nos enseña que Dios siembra promesas en el suelo de la historia humana, y aunque su crecimiento pueda parecer lento a nuestros ojos impacientes, brota con una certeza inquebrantable. Nuestras vidas, cuando están conectadas a sus promesas, se convierten en parte de un linaje sagrado y de un plan que trasciende nuestra comprensión inmediata. 4. Levi y el sacerdocio han la invisible, columna vertebral del reino. En una nación donde la tierra era sinónimo de herencia y seguridad, Dios designó a una tribu para que su herencia no fuera un pedazo de geografía, sino una persona. Jehová es la porción de mi herencia, declararían. Leví, la tribu sacerdotal, fue consagrada tras el incidente del becerro de oro en el desierto. Mientras el pueblo se desviaba, los levitas respondieron al llamado de Moisés: ¿Quién está por Jehová? Y se alinearon para ejecutar el juicio divino, mostrando que su lealtad a Dios estaba por encima de los lazos familiares más estrechos. Este acto los marcó para un servicio perpetuo. Primera Crónicas dedica una porción significativa de su texto a detallar las divisiones levita, los hijos de Aarón para el sacerdocio, propiamente dicho, oficiando sacrificios, los demás levitas para el servicio del tabernáculo y luego del templo, porteros, músicos guardianes de los utensilios sagrados, panaderos de los panes de la proposición, asistentes en los sacrificios. Su vida era un ritual de servicio constante, lejos de la gloria y el aplauso públicos que rodeaban al rey o a los generales. No conquistaron ciudades, pero mantuvieron encendido el fuego del altar. No expandieron fronteras, pero custodiaron los umbrales de la presencia divina. Su grandeza radicaba en su invisibilidad funcional. Eran la columna vertebral espiritual, a menudo no vista, pero absolutamente esencial para que la nación se mantuviera en pie ante Dios. En un mundo obsesionado con la visibilidad y el reconocimiento, la tribu de Levi proclama una verdad contracultural: el servicio fiel y oculto es el soporte del reino. Siglos después, Jesús, aunque de la tribu de Judá, encarnó perfectamente el corazón levítico. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Leví nos recuerda que el llamado más alto no es siempre el más prominente, sino aquel que se realiza con manos consagradas y un corazón anónimo, exclusivamente para los ojos del Padre. Ansín con Saúl a la anatomía de una tragedia espiritual. Cuando la unción se separa de la obediencia, el relato del primer rey de Israel, Saúl, sirve como un solemne y necesario contrapunto en la narrativa de Primera Crónicas. Su historia es la anatomía detallada de cómo un corazón inicialmente humilde puede decaer en la desobediencia arrogante, incluso bajo la unción divina. Saúl comenzó su reinado desde un lugar de genuina inseguridad, escandendos entre el equipaje cuando fue presentado al pueblo. Esta humildad, sin embargo, no estaba arraigada en una dependencia profunda de Dios, sino en una baja autoestima humana. Con el tiempo, las victorias militares, la aclamación popular y el poder
fueron construyendo un frágil ego que sustituyó la necesidad de Dios por la autosuficiencia. Su caída fue progresiva. Primero, impaciente, ofreció un sacrificio. 6. David, la coronación de un pastor, el trono que nace de la paciencia y la provisión divina. La transición del trono de Saúl a David es uno de los relatos más ricos en lecciones sobre el liderazgo divino. David no ascendió por un golpe de estado, por intriga palaciega o por herencia directa. Su camino al trono fue un largo entrenamiento en los campos de Belén, en las cuevas de Adullam y en el desierto de Judá. Fue una escuela de dependencia, donde aprendió que la verdadera autoridad es otorgada, no tomada. Cuando, tras la muerte de Saúl, las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón, su declaración fue profundamente significativa. He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Reconocían no solo su habilidad militar previa, sino una conexión orgánica y una legitimidad divina. La coronación en Hebrón no fue la imposición de un dictador, sino la unción colectiva de un pastor. David entendió que su trono no era suyo, sino un cargo en fideicomiso del verdadero rey, Jehová. Esta comprensión moldeó todo su reinado. A diferencia de Saul, David constantemente consultaba a Jehová antes de movimientos militares o decisiones cruciales. Su gobierno estuvo marcado por una autenticidad espiritual, poco común. Él escribía salmos en medio del peligro, danzaba con abandono delante del arca en medio de la celebración y se postraba en ayuno y oración en medio de la crisis. Primera Crónicas resalta este momento de coronación no como un fin, sino como el comienzo de la manifestación de una promesa. David no forzó las puertas del reino, esperó hasta que Dios las abrió. Esta es una lección fundamental para toda vida que anhela cumplir un propósito divino. La promoción que viene de lo alto no necesita ser manipulada. Llega en el tiempo perfecto de Dios, a menudo, después de una temporada de preparación oculta que forja el carácter necesario para sostener la bendición. 7. En Jerusalén en de fortaleza, Jebusea, a morada del Altísimo, la ciudad que capturó el corazón de Dios. Una de las primeras acciones estratégicas y espirituales del rey David fue la conquista de Jerusalén. En ese momento, era una fortaleza jebusea llamada Sayón, considerada inexpugnable. Los jebuseos, desde sus muros, se burlaban de David, diciendo que hasta los ciegos y cojos podrían defenderla. Pero David comprendió un principio de guerra espiritual, lo que Dios ha destinado. Ninguna fortaleza humana puede retener. La estrategia que utilizó ascender por el Siner, o conducto de agua, fue audaz y no convencional, mostrando que los caminos de Dios a menudo requieren pensamiento innovador y valor fuera de lo común. Una vez conquistada, David no la llamó simplemente la ciudad del rey, la llamó la ciudad de David, pero con una visión mucho mayor. La fortificó, la edificó y la estableció como la capital política y espiritual unificada de la nación. Sin embargo, su mayor logro no fue la conquista militar, sino la transformación teológica de la ciudad. David anhelaba que Jerusalén fuera más que un centro de poder. Quería que fuera el lugar de la morada de Dios. Por eso, su siguiente movimiento crucial fue traer el Arca del Pacto, el símbolo de la presencia divina, a la ciudad. Este acto cambió para siempre la identidad de Jerusalén. Dejó de ser una simple capital para convertirse en la ciudad del gran rey, el lugar donde Dios pondría su nombre. Allí, Salomón construiría el templo. Allí, los profetas pronunciarían sus oráculos. Allí, siglos después, el Hijo de David entraría triunfalmente. Jerusalén nos enseña que Dios toma lo que era un bastión de resistencia enemiga y lo transforma en el epicentro de su gobierno y gracia. Él puede tomar los lugares fuertes de resistencia en nuestra propia vida y convertirlos en los sitios donde su presencia se manifiesta con mayor poder. 8. El Arca del Pacto en el peso glorioso de la presencia. Una lección en reverencia y orden divino. El episodio del traslado del Arca del Pacto a Jerusalén es quizás una de las narrativas más instructivas sobre la naturaleza de Dios y cómo debemos acercarnos a Él en el arca. No era un talismán mágico, era el símbolo sagrado del trono de Dios en la tierra, el lugar de la misericordia, el propiciatorio donde la sangre era rociada. En su primer intento de trasladarla a David y el pueblo cometieron un error fatal. La colocaron sobre un carro nuevo, imitando el método de los filisteos, en lugar de transportarla sobre los hombros de los levitas, como la ley prescribía. Esta fue una confusión entre la innovación humana y la obediencia divina, entre la eficiencia y la santidad. Cuando los bueyes tropezaron y Uza extendió su mano para estabilizar el arca, fue herido de muerte. La celebración se convirtió en terror. David, inicialmente enojado y atemorizado,
tuvo que hacer una pausa. En esos 3 meses en que el arca estuvo en casa de Obed-Edom, bendiciendo abundantemente su hogar, David reflexionó. Comprendió que su deseo de tener la presencia de Dios, bueno en sí mismo, debía estar enmarcado en un temor reverente y un estricto apego al orden divino. Dios es santo, y su santidad no es una ligera cuestión de protocolo. Es la esencia misma de su ser que consume todo lo profano. En el segundo intento, David lo hizo bien en los levitas. Santificados, cargaron el arca sobre sus hombros, se ofrecieron sacrificios cada 6 pasos, y David, vestido como un simple sacerdote, danzó con todo su ser en adoración humilde. Esta vez, la presencia llegó con bendición, no con juicio. Esta historia es una parábola poderosa para nuestra generación, a menudo propensa a tratar lo sagrado con una familiaridad casual. Nos recuerda que no podemos manipular la presencia de Dios, empacarla en nuestros métodos contemporáneos o controlarla para nuestros fines. Debemos acercarnos con corazón contrito, en el espíritu de adoración y bajo el orden que Él ha establecido en su palabra. 9. El anhelo del templo. Cuando Dios supera nuestros sueños con sus promesas, el contraste entre el lujoso palacio de cedro de David y la humilde tienda que albergaba el arca tocó una fibra sensible en el corazón del rey. Concibió un sueño noble y piadoso al construir una casa digna para Dios. Compartió este deseo con el profeta Natán, quien inicialmente lo apoyó. Pero esa noche, Dios le habló a Natán con un mensaje que cambiaría la comprensión de David sobre su legado. Dios le dijo que no sería él, sino su hijo Salomón, quien construiría el templo. La razón dada, has derramado mucha sangre, no era un reproche por guerras injustas, sino un reconocimiento de que David era un hombre de guerra, y el templo, como casa de paz, sería construido por un rey de paz. Este no divino podría haber causado amargura. Dios lo siguió con una promesa expansiva que eclipsaba por completo el sueño original de David. Yo te edificaré casa. Dios le prometió establecer su dinastía para siempre, un trono que no sería quitado. Esta fue la alianza davídica, una de las promesas fundamentales de la Biblia, que apuntaba directamente a Cristo, el Hijo de David eterno. La reacción de David es magistral. En lugar de retirarse desilusionado, se sumergió con mayor fervor en la preparación. Reunió materiales exorbitantes, diseñó planos por inspiración del Espíritu, organizó los turnos sacerdotales y levitas, y alentó al pueblo en la visión. Entendió que su papel no era poner la última piedra, sino colocar los cimientos con fidelidad. Nos enseña que a veces Dios nos llama a ser sembradores, no cosacadores, arquitectos de visión, no solo albañiles de ejecución. Nuestra fidelidad en preparar el camino para otros es tan crucial como ver la obra completada con nuestros ojos. Tengan los valientes de David la hermandad de los corazones intrépidos y leales. Detrás de cada gran líder hay un equipo de personas extraordinarias, y David no fue la excepción. Sas Valintis Gibram no eran meros mercenarios, eran una hermandad forjada en los días más oscuros, cuando David era un fugitivo en las cuevas. Primera Crónicas 12 describe cómo hombres de todas las tribus, incluso del mismo linaje de Saúl, se unieron a él cuando estaba en apuro. Eran hombres de guerra, ordenadores de batalla, armados de escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Entre ellos destacan figuras legendarias en Yasabiom, quien alzó su lanza contra 300 y los venció en una sola batalla. Eleazar, quien en el campo de cebada se mantuvo firme y defendió el terreno hasta que su mano se pegó a la espada. Benai, quien mató a un león en un foso, en un día nevado, y enfrentó a un gigante egipcio con su propia lanza. Pero más allá de sus hazañas físicas, lo que los definía era una lealtad inquebrantable y un amor sacrificial por David. La historia del agua de Belén lo encapsula en 3 de estos valientes. Al oír el anhelo nostálgico de su rey, se abrieron paso a través del campamento filisteo para sacar agua del pozo de la ciudad de David Anal, recibirla. David, abrumado por el riesgo que habían corrido, consideró que esa agua era tan preciosa como su sangre y la derramó como una libación ante Jehová. Este acto simboliza la esencia del reino. El sacrificio, hecho por amor al rey, se convierte en la ofrenda más alta a Dios. Estos hombres nos enseñan que el reino de Dios se construye con el valor silencioso de aquellos que sirven, no por gloria personal, sino por devoción a su Señor y a sus hermanos. Su fidelidad en lo invisible sostuvo el trono en lo visible. 11. El censo de David. El abismo entre la confianza en los números y la fe en el nombre, uno de los puntos más bajos en la vida de David. Registrado en 1 Crónicas 21,
fue su decisión de censar al pueblo. En la superficie, contar a los hombres aptos para la guerra podía parecer una prudente gestión real. Sin embargo, la reacción de Joab, su comandante, revela el problema. ¿Por qué ha de ser causa de culpa para Israel? El pecado no estaba en el acto en sí, pues Dios mismo había ordenado censos en el pasado, sino en la motivación del corazón de David. Este censo brotó de un espíritu de orgullo y autosuficiencia. En lugar de confiar en el nombre de Jehová de los ejércitos, David quería medir su fuerza militar, su poderío humano. Fue un intento de encontrar seguridad en estadísticas en lugar de en el Dios del pacto. Inmediatamente después de que Joab entregó la cifra, el corazón de David le golpeó, su conciencia le condenó. Confesó: yo he pecado gravemente. Dios, a través del profeta Gad, le presentó 3 opciones de juicio. David, mostrando una fe conmovedora, eligió caer en manos de Dios, porque sus misericordias son muchas, muy grandes. La plaga que siguió fue devastadora, pero cuando David vio al ángel destructor sobre Jerusalén, intercedió con una oración que mostró la madurez de su corazón. Yo soy el que pequé. ¿Qué han hecho estas ovejas? Ofreció comprar la era de Ornán para construir un altar. Ornán quiso regalársela, pero David insistió: no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada. Su sacrificio costoso fue aceptado con fuego del cielo, y la plaga cesó. Este lugar, comprado con dinero y consagrado con sacrificio, se convertiría en el monte Morea, el sitio exacto del futuro templo. Esta historia nos enseña que el orgullo nos lleva a confiar en nuestros propios recursos, lo que inevitablemente atrae el juicio. Pero un corazón arrepentido, dispuesto a pagar el precio de la restauración, puede convertir el lugar del juicio en el fundamento del encuentro con la gracia. 12. La ofrenda voluntaria. La economía del corazón en la obra de Dios. Al saber que no construiría el templo, David no se retiró a un rincón de amargura. Por el contrario, dedicó sus últimos años y energías a preparar todo para que Salomón pudiera ejecutar la obra con excelencia y sin obstáculos. Primera Crónicas 22 y 29 detallan esta preparación con una riqueza conmovedora. David reunió cantidades astronómicas de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedras preciosas. Pero el clímax de esta preparación no fue la acumulación de riqueza, sino la movilización del corazón del pueblo. En una asamblea solemne, David no solo presentó los tesoros del reino, sino que también dio de sus bienes privados, oro y plata de su propio patrimonio, con un amor especial por la casa de Dios. Este acto de generosidad personal, nacido de un afecto profundo, fue eléctrico. Inmediatamente, los jefes de las tribus, los oficiales, los comandantes y el pueblo común se sintieron inspirados a dar también. Lo hicieron voluntariamente, de corazón. La Escritura dice que el pueblo se alegró de sus ofrendas voluntarias, porque de todo corazón las ofrecieron a Jehová. Este no fue un impuesto recaudado por decreto, sino una efusión espontánea de amor y gratitud. En medio de esta escena, David pronunció una de las oraciones más teológicamente profundas del Antiguo Testamento, reconociendo que todo lo que habían dado ya pertenecía a Dios desde el principio, porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Este episodio establece el principio fundacional para toda obra de Dios. Se construye no con la coerción del deber, sino con la ofrenda voluntaria de corazones conquistados por la gracia. Cuando entendemos que todo lo que tenemos es un préstamo de Dios, dar se convierte en un acto de adoración gozosa, no en una carga pesada. 13. Salomón a la transición ordenada, pasando el testigo de la promesa. Una de las marcas de un verdadero líder es preparar el camino para su sucesor, asegurando que la visión sobreviva a su persona. David, anciano y cercano a la muerte, no dejó la sucesión al azar o a la lucha de poder. En una ceremonia pública y majestuosa, reunió a todos los líderes de Israel, oficiales, guerreros, príncipes y proclamó solemnemente a Salomón como su sucesor, enfatizando que era la elección de Dios a Salomón, mi hijo, a quien Dios eligió. Luego, entregó a Salomón no solo el trono, sino la carga sagrada los planos detallados del templo que había recibido por el Espíritu. Le encomendó: esfuérzate pues, y manos a la obra. No temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Más que un traspaso de poder, fue una transmisión de fe. David sabía que el éxito de Salomón no dependía de su sabiduría juvenil,
o de los vastos recursos acumulados, sino de su fidelidad a Dios a la unción pública de Salomón. Con la unción de aceite y el sonido de trompetas y aclamaciones, selló esta transición. Este momento nos enseña que las obras de Dios son generacionales. Requieren líderes lo suficientemente seguros en su identidad como para levantar a otros y lo suficientemente humildes como para pasar el testigo de la promesa confiando en que el mismo Dios que los guió a ellos, guiará a los que vienen después. 14 en la plegaria final de David Hanún. Legado de gratitud y una visión eterna. La última gran acción pública del rey David fue una oración que encapsula la esencia de su vida y reinado. No fue una oración de petición por más conquistas, ni una súplica por prolongar sus días. Fue un himno de adoración, gratitud y visión intercesora. Comenzó exaltando la grandeza y soberanía absoluta de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Luego, con una humildad conmovedora, se maravilló de la gracia que permitió que un pueblo finito diera algo al Dios infinito. Mas, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Reconoció que todo lo que habían dado ya era propiedad de Dios. Simplemente estaban devolviendo lo que Él les había prestado. La cumbre de su oración fue una petición por la continuidad de un corazón correcto en el pueblo y en su hijo. Da a Salomón mi hijo corazón perfecto para que guarde tus mandamientos. David sabía que el templo de piedra sería inútil sin un templo de corazones obedientes. Su mayor legado no sería un edificio, sino una generación que buscara a Dios. Esta oración es un modelo para todo creyente que quiere terminar bien. Nos enseña a vivir y a morir con un corazón agradecido, consciente de nuestra pequeñez ante la inmensidad de Dios, y con una preocupación apasionada por la fidelidad de la próxima generación. 15. La muerte y el legado perdurable, aun cuando el siervo descansa y la promesa avanza. Primera Crónicas concluye con una simple pero poderosa declaración: y murió David en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de honra, y reinó en su lugar Salomón su hijo. La muerte de David no fue un final trágico, sino la coronación de una vida vivida en dependencia de Dios. Murió lleno, no vacío, habiendo cumplido el propósito para el cual fue llamado. Su legado inmediato fue un reino unificado, una capital establecida, una dinastía prometida y todos los preparativos para el templo. Pero su legado eterno fue mucho más profundo. Fue la promesa mesiánica, la alianza de un reino que no tendría fin, que encontraría su cumplimiento en Jesucristo. El libro, que comenzó con una larga lista de nombres, terminaba asegurando que el nombre de David resonaría a través de los siglos. No por su perfección sus errores están bien documentados, sino por la gracia de Dios que transformó a un pastor en un rey y a su línea en el canal de la salvación. Así, la historia de David y de todo el libro de Crónicas termina no con un punto final, sino con puntos suspensivos que apuntan hacia el futuro. Nos asegura que nuestras vidas, cuando se entrelazan con los propósitos de Dios, se convierten en parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Tu nombre, tu historia, tus luchas y tus triunfos no se perderán en la niebla del tiempo. Están siendo entretejidos por el Maestro artesano en el tapiz eterno de su reino. La esperanza que comenzó con un nombre en una lista antigua continúa hoy y lleva escrito tu nombre también.